de frente. Algunos años atrás se decía una frase con relación a lo que implicaba cómo se comportaban ciertas personas según el origen de su país. Se decía que Dios nos salve de un amigo peruano, que Dios nos salve de una mujer chilena y que Dios nos salve de la justicia boliviana. A comienzos del año 2000 empezó un proceso de reestructuración y de reformulación de cómo se encontraba el sistema de administración de la justicia. Se empezó con un nuevo código, se empezó con un proceso de institucionalización apoyado por la cooperación alemana, la cooperación española, la cooperación de los Estados Unidos y de muchos países que se involucraron en tratar de dar una calidad de justicia a la sociedad boliviana. Empezó ese un proceso que duró más o menos hasta el año 2010. El 2008 empezó el gobierno central a meter mano en lo que significa la administración de justicia y paulatinamente la fue interviniendo hasta que el día de hoy es una justicia que, si bien no tiene independencia, más allá de que diga el gobierno que tiene o no tiene independencia, es una justicia que no tiene ninguna independencia, que depende del Poder Ejecutivo. Aquí no existe en este país independencia de poderes. El Poder Legislativo está mezclado con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está altamente involucrado en las decisiones del Poder Judicial. Y lo que nos muestra, en definitiva, de que existe un solo poder monopólico que lo maneja el partido de gobierno. Pero lo más triste es ver inclusive que la situación de la justicia, más allá de la intervención directa que tiene el Poder Ejecutivo, todos los personajes más truculentos, todos los personajes menos calificados terminan como administradores de justicia. En todos los países del mundo, llegar a la alta magistratura de la Corte Suprema, o ser vocal, o ser juez en su caso, es un honor. Es una de las más preciadas distinciones que puede tener un abogado, el de administrar justicia en representación del Estado, en representación de la sociedad. En los Estados Unidos, todas las sentencias constitucionales le dice el pueblo de los Estados Unidos en contra de fulano de tal. ¿Por qué? Porque a todo delincuente que se juzga, se lo juzga en representación de todos los ciudadanos organizados en el Estado en contra de ese sujeto que atentó contra la sociedad. En nuestro caso no es así, en nuestro caso es la inversa. Pero lo dramático de esto y lo más penoso es que el día de ayer la presidenta del Tribunal de Santa Cruz agarró y sale en una supuesta entrevista exclusiva en un canal de televisión diciendo que denunciaba que algunos jueces eran futbolistas, que algunos jueces no cumplen su trabajo, que no sé qué va a pasar de mí porque estoy denunciando esta situación. Y se trata de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia. Días atrás, hace aproximadamente una semana, se descubrió que un funcionario se apropió de cerca de 500.000 bolivianos de los recursos del Tesoro Judicial que ingresaban por conceptos de causas en materia de juicios ejecutivos, y ese dinero se apropió este hombre y luego fue enviado a la cárcel. Asunto cerrado, con eso seguramente le va a echar polvo y pronto va a estar andando en las calles y pronto el caso va a estar totalmente subsanado o encontrado con una serie de vicios y errores. Pero el otro tema es que el día 22 de marzo, este tipo, Omar Michel, del Consejo de la Magistratura, denuncia que en Montero también se robaron 700.000 bolivianos y que existen cerca
de 357 documentos. Y la información oficial dice: Michel dijo que en Santa Cruz 357 documentos estarían sobrepuestos en derechos reales o inscritos, y existen folios paralelos donde estarían involucrados funcionarios informáticos, inscriptores, receptores, subregistradores y registradores que serán individualizados. ¿Qué significa? Significa que existen 357 inmuebles que han puesto otros propietarios y 357 personas que verán pronto sus bienes involucrados en otros derechos de otras personas sobre sus propios bienes. El tema de la justicia es insostenible en este país. El tema de la justicia es un tema vergonzoso. Es que los peores elementos, las peores personas que no deberían estar administrando justicia, están en la administración de justicia. Y no digo los peores en el concepto de que son personas, no es un tema de discriminación, sino esencialmente es un problema de calificación al nivel profesional y también al nivel ético. Ser juez, aquí aparece siendo juez cualquiera que vaya a hacer un triste cursito de juez y tiene el agrement o tiene el visto bueno del MAS y termina siendo juez y termina siendo pronto rico, o sea, un rico inmediato. Que la presidenta del Tribunal de Justicia Departamental agarre y diga que no puede dar los nombres de los jueces que tienen que van a jugar pelota en horas de trabajo y que existe una tremenda retardación en la administración de justicia. Existen demandas que tardan 2 meses en tener simplemente un resultado si se admitió o no se admitió la demanda. En materia laboral nosotros venimos viendo y peregrinando casos que van hasta los 3 meses. O sea, existe tal indolencia y tal falta de responsabilidad entre las cabezas, entre las direcciones máximas, las autoridades máximas del Poder Judicial, tanto como se han dividido o lo ha dividido la Constitución Política del Estado, el Consejo de la Magistratura, que trata de controlar y fiscalizar al Poder Judicial, y el Poder Judicial que debería, que se llama, cumplir sus funciones. O sea, estamos en las manos de nadie, estamos simplemente en el aire, no existe justicia. O sea, si usted piensa o usted va a presentar una demanda, yo le recomiendo que es preferible que llegue a un mal acuerdo, porque llegar a ese edificio donde los ascensores están atestados porque hay que hacer filas como 2 horas para poder subir, los abogados tienen que esperar hasta las 3:30 de la tarde o 3 de la tarde para poder ingresar por los ascensores y señalan las audiencias para las 2:30. Yo creo que si se hace una cuantificación de la cantidad de audiencias que se suspenden en el Poder Judicial, deben llegar al 50, si no es más, el 60% todos los días. Y señalan de nuevo los jueces, se señala nueva audiencia para tal fecha, sabiendo que no se va a realizar. Y lo que es peor, toda esta mala organización del sistema y la pésima funcionalidad del sistema de justicia va interrelacionada con el sistema de la profunda corrupción policial que existe en la cárcel de Palmasola, donde en la cárcel de Palmasola extorsionan a los presos para que puedan subir al micro o para que puedan subir, puedan asistir a su audiencia cautelar. El que tiene o su audiencia de cesación a la detención preventiva. Si un preso le señala una audiencia para dentro de una semana, está esperando, porque el preso, ojo, es preso de detención preventiva, no está sentenciado, y de eso tenemos más o menos un 74% de la población penal. O sea, gente que no está sentenciada, o sea, gente que no ha sido declarada culpable. Entonces de esas personas tenemos que hablar como si fueran inocentes, porque están en proceso de investigación y además están en proceso penal en esa condición. Pero si ustedes se ponen a pensar que ese individuo le han señalado una audiencia cautelar
para el próximo lunes. Su familia inmediatamente tiene que luchar por tratar de encontrar a los grandes personajes que han aparecido como protagonistas de la Administración de Justicia, los notificadores. Los notificadores notifican los días viernes y los días martes. Y usted, si no los encuentra y no les da 200 bolivianos, no notifica. Y hay que ser notificado. Una vez proceden a la notificación, luego hay que ir a notificar a la gobernación de la cárcel para que lo puedan dejar salir ese preso. Obviamente el preso quiere salir en libertad. Ese hombre, que en gran parte de los casos es un hombre inocente, está esperando su audiencia cautelar de cesación. ¿Qué pasa? Tiene que pagar para que lo llamen, para que pueda subir al vehículo, y si no existe espacio en el vehículo, tiene que venir en taxi y tiene que pagar los escoltas para que pueda salir. Y resulta que llega a las 9 de la mañana, señalado una semana atrás, y hay curso de capacitación de los jueces. Y resulta que el curso de capacitación, hay más cursos de capacitación de los jueces, y hasta ahorita estos inútiles, hasta ahorita ninguno se capacita. ¿Por qué no hacen los cursos de capacitación en la noche y dejan de suspender las audiencias cautelares? Dejan de suspender las audiencias de cesación, dejan de suspender los juicios orales. Simplemente porque no quieren trabajar, no le dan aprecio, no le dan valor agregado, algo esencial que tienen la oportunidad de hacer justicia y de hacer un buen trabajo. Porque estos elementos están, gran parte de ellos, no digo todos, pero gran parte de ellos, están en esos puestos para tratar de retrasar los procesos. Y obviamente que en el retraso tienen que ir algunos abogados a llegar a hacer acuerdos con ellos con la finalidad de que aceleren los procesos. Y entonces obligan al tema de un arreglo extralegal que provoca lo que es el circuito de la profunda corrupción en la cual está inmerso el sistema judicial boliviano. Es una pena que la presidenta del Tribunal de Justicia tenga que quejarse en vez de tomar medidas, que el magistrado Omar Michel del Consejo de la Magistratura diga que es difícil conseguir pruebas sobre todos los actos de corrupción de que existen en el Poder Judicial, y que diga tan suelto de cuerpo que existen miles de alteraciones en los derechos reales en lo que implica la administración del control del derecho de propiedad de las personas en Santa Cruz. Yo creo que se necesita un cambio total y radical, y no lo están haciendo. Lamentablemente yo tenía mucha confianza en magistrados que han ido a Sucre con la finalidad que aquí se comprometieron, aquí en 24 horas se comprometieron a cambiar la administración de justicia. Sin embargo se perdieron en Sucre y no se supo más de ellos. Y es una pena y da vergüenza que se hayan involucrado en esta asquerosa administración de justicia de Bolivia, que usted todas las mañanas cuando se levante tiene que rezar, por favor no caer en la desgracia de caer en manos de la justicia boliviana. Nos vemos mañana. Muchas gracias.